Ahí, sí, compartir. Ahí ve mi pantalla, ¿cierto? Bueno, sí, señor. El tema que yo tengo, el artículo que yo tengo, se titula Modelo Social Crítico Constructivista, ¿sí? Basado pues en el artículo de John Jairo Ávila Constantín y Vitaín Vargas Ramos. Los integrantes, Charles Cárcamo, Diana Luz Sánchez, José Francisco Ávila, María José Doria y Melisa Mendoza. ¿Cuál es el objetivo digamos, de este modelo? Es presentar los fundamentos, características y aplicaciones del modelo social crítico constructivista, destacando su relevancia en el contexto educativo contemporáneo. Los fundamentos teóricos, en el artículo se define lo que es paradigma como el conjunto de prácticas que definen una disciplina científica, y pedagogía, que es la disciplina que busca la transformación intelectual del ser humano, según el artículo. Las características del modelo es que tiene un enfoque integral, un aprendizaje cooperativo y una evaluación participativa. El rol del docente en este modelo es que es un mediador del conocimiento, generador de escenarios significativos y además la comunidad educativa básica. Para el caso de los modelos pedagógicos la constituyen el docente y el disciente, quienes disponen de un proceso académico para acceder al conocimiento con el propósito de crearlo o conservarlo, el cual será utilizado en la transformación del hombre. Las competencias a desarrollar es la textual, el razonamiento lógico, el cálculo y razonamiento numérico, la competencia propositiva, argumentativa, interpretativa y socioemocional. La metodología y contenidos es que tiene contenidos diversos y significativos, y en los métodos utiliza escenarios sociales y aprendizajes cooperativos. El artículo muestra una matriz FODA, ¿sí? del modelo, y entonces en las fortalezas muestra que tiene un desarrollo integral, una cooperación, un enfoque social. En las oportunidades es que es autónomo, liderazgo y adaptabilidad, y en las debilidades, alta cualificación docente y posible distorsión. En la amenaza, los recursos son limitados y resistencia al cambio. Podemos concluir que el modelo, la educación está centrada en el estudiante, que el aprendizaje es significativo y que requiere compromisos y recursos institucionales. Y esa es mi presentación. Le doy paso a mi compañera. Evaluación del aprendizaje basado en el desarrollo de competencias. Este artículo fue publicado en el año 2010 y como premisas tenemos las definiciones que nos permiten diferenciar tanto los actores como la trazabilidad que se debe llevar en este proceso. Por eso encontramos acá lo que es el docente, el alumno, y nos especifica que la competencia es esas habilidades y actitudes que mezclan también con el conocimiento y se pretenden alcanzar mediante el desarrollo de un contenido, y que también hay una evaluación que hace parte de ese proceso de conocer el ser como el hacer. Es importante en este proceso de evaluación por competencias diferenciar que hay un proceso de enseñanza y un proceso de aprendizaje. Esas enseñanzas son las que transmite el orientador, docente, tutor, educador a esas personas que se denominan alumnos o estudiantes y captan ese proceso de información que se da durante el ambiente de aula o fuera del aula, según las actividades a desarrollar por el docente. Las evaluaciones por competencia están encaminadas o enmarcadas en lo que son evaluaciones alternativas. ¿Por qué? Tradicionalmente, o los métodos tradicionales los utilizan para determinar el alcance en una escala alfanumérica de un contenido, mientras que las evaluaciones alternativas permiten manejar el tema del proceso durante todo el curso. Hay una relación de retroalimentación y el interés es que el alumno se pueda vincular con su medio y con el ambiente en el cual se encuentra y le permita interactuar también con temas laborales como sociales. Es importante mediar también entre el hacer y el hacer, el contexto de la observación y los propósitos que tiene cada uno de los integrantes del grupo de estudiantes o alumnos. Dentro de este proceso de la enseñanza por competencias, de la evaluación por competencias, perdón, es importante determinar que existen unas fases para este proceso de evaluación.
La primera fase está relacionada con la planificación. El docente debe determinar la forma, el medio, el cómo, tanto en tiempo y modo de cómo va a realizar ese proceso a sus alumnos. Luego viene la aplicación. En otro contenido hemos podido ver cuáles son esos instrumentos que existen para evaluar y que algunos se pueden manejar dentro de las competencias, dado su carácter de combinar aspectos subjetivos como aspectos objetivos. Y finalmente se encuentra la evaluación de ese proceso, es decir, evaluar la evaluación. El docente debe ser tan crítico para determinar si el instrumento que utilizó, la metodología de clase, en realidad le permiten combinarse para llegar a ese proceso de la competencia. Dentro de ese proceso de evaluación por aprendizajes basados en el desarrollo de competencias, tenemos unos criterios de evaluación. El criterio siempre lo determina el docente, dependiendo sus metodologías y el ambiente en el cual se desarrolla el proceso. Pero es fundamental tener en cuenta la población que hace parte de ese grupo para poder tener un criterio mucho más objetivo. Entonces, en ese grupo encontramos 3 clasificaciones de ese alumno estudiante: el novato, el aprendiz y el experto. Esto le permite al docente identificar el instrumento más apropiado para validar esa competencia que en la clase se está trabajando, se quiere desarrollar, y al final se pide una apropiación por parte de ese estudiante o alumno. Este mismo ambiente nos permite buscar o identificar en esta evaluación por competencias esos agentes, en este caso innovadores, los que hacen parte del proceso como tal y son esos actores principales. Ellos necesitan también hacer parte del proceso desde sus perspectivas. Entonces tenemos que existe la autoevaluación, es esa que el alumno debe adquirir la capacidad y la competencia para poderse hacer a sí mismo y determinar cuál ha sido su alcance a lo largo del proceso. Tenemos la coevaluación, es esa que dentro del trabajo en equipo también nos permite saber cuál es el aporte del otro en relación al mío y poder caracterizar o entregar según las habilidades de cada integrante. Y la heteroevaluación es un proceso combinado y digamos que inverso al que normalmente se hace, donde el que evalúa es el docente. Acá el estudiante le permite también poder evaluar la acción del docente. Finalmente podemos concluir que para que se pueda dar este proceso de evaluación por competencias, se deben cumplir algunos aspectos importantes, es como tener en cuenta el entorno, cuáles fueron esas estrategias, cuáles son los aspectos que generalizan el aula. Recuerden que hablamos de ese novato, de ese aprendiz y de ese experto, y determinar cuáles son las metas que esa persona quiere alcanzar para que la competencia en verdad se pueda aplicar tanto del hacer como del ser y cumplir con ese criterio de evaluación. Le cedo la palabra a mi compañero José. Gracias por su atención. Bien, la inteligencia artificial, ¿aliada o amenaza en la evaluación educativa? Es un interrogante. ¿Realmente qué concepto tenemos sobre qué es la inteligencia artificial? Pues más allá de ser una moda, se representa como una oportunidad para transformar la evaluación educativa, pero también genera temores legítimos. ¿Desplazará al docente? ¿Unificará el pensamiento? Son preguntas importantes que debemos hacer. ¿Qué es la inteligencia artificial y qué tipos existen? Pues la inteligencia artificial es la capacidad de las máquinas para simular funciones cognitivas humanas, como el aprendizaje, el razonamiento y la toma de decisiones. ¿Cuáles son esos tipos que existen? La inteligencia artificial débil, que es aquella que realiza tareas específicas como Siri y ChatGPT. Tenemos la inteligencia artificial fuerte, que es la inteligencia general aún en desarrollo. La inteligencia artificial estrecha, como Turnitin o Duolingo, que son plataformas especializadas. Y la inteligencia artificial superinteligente, con superinteligencia, que es una hipotética y que esta supuestamente tiene más riesgos.
Ventajas y aplicaciones actuales en la educación superior. La personalización la encontramos como uno de los puntos más importantes, ya que la IA la adapta en contenidos a cada estudiante. La evaluación automática que permite el feedback instantáneo y objetivo. Dentro de ellas encontramos unas herramientas muy importantes que son el Turnitin, que detecta el plagio, el Duolingo, que es un ajuste de ejercicios según el desempeño, y el EXE IBM Watson, que es un soporte adaptativo. Evaluación educativa del control del acompañamiento. Es importante que preguntemos qué evaluamos y para qué lo hacemos o para qué se hace. La evaluación no solo es calificar según el contenido, sino mejorar el aprendizaje. Dentro de ella existen 3 tipos de evaluación. 1, del aprendizaje, 2, del aprendizaje, para el aprendizaje, y 3, como aprendizaje. Dentro de esto encontramos los desafíos y riesgos. Uno de ellos es la dependencia tecnológica que vamos a tener. Otra es la pérdida de interacción humana, el uso indebido de la inteligencia artificial por parte del estudiante y el sesgo algorítmicos que pueden reforzar desigualdades. Aquí les voy a mostrar rápidamente un ejemplo de una entidad o una universidad que está realizando este tipo de aplicabilidad dentro de su institución. ¿Qué pasa? Que ellos a través de su ABP, Unisanitas, enfrentan el reto de incorporar la IA de forma ética, crítica y pedagógica. Esto implica formación docente continua, política clara de uso responsable y promoción de evaluación centrada en el aprendizaje. Para finalizar, nuestro tema resalta que la inteligencia artificial no reemplazará la labor humana, pero sí puede ampliarla, por lo que la recomendación es usarla con sentido pedagógico y no solo como una moda tecnológica. A continuación, los dejamos con nuestra compañera. Ahí ven mi pantalla. Se ve en blanco. Ahora sí. Ya cargó. ¿Ya? Ok. Bueno, entonces vamos a trabajar con el texto de guía para redactar resultados de aprendizajes. En este texto, pues obviamente nos habla de ese modelo que está orientado por competencias. Entonces, que este modelo que está orientado por competencias debe establecer los resultados de aprendizaje para facilitar la constancia y la medición de los desempeños de los estudiantes, ¿cierto? Entonces, esta guía nos muestra cómo redactar esos resultados de aprendizaje. Entonces, primero que nada, pues saber qué son los resultados de aprendizaje, que son estos enunciados acerca de lo que se espera que el estudiante sea capaz de hacer, comprender o capaz de demostrar una vez terminado el proceso de aprendizaje. Estos deben dar cuenta de la tridimensionalidad del saber, que es el conceptual, el procedimental y el actitudinal. Estos resultados de aprendizaje deben tener unos componentes para armarlos, que son el verbo, el contenido y el contexto. El verbo que denota pues la acción a realizar por parte del estudiante al final del proceso formativo. Se deben escribir en presente simple y en lo posible no aludir a procesos complejos de pensamiento, o aludir, perdón. Estos verbos los encontramos en la taxonomía de Bloom, o de Bloom. El contenido, pues, es el conocimiento aplicado, es decir, el uso que el estudiante le dará en diferentes escenarios. Y el contexto es lo relacionado con lo anterior, define dónde se realizará la acción y bajo qué condiciones el estudiante dará cuenta de ese desempeño. Acá tenemos una pequeña guía de cómo se redacta pues este aprendizaje, que primero comenzar con cada resultado de aprendizaje con un verbo que denote una acción. Segundo, utilizar un verbo para cada resultado de aprendizaje, evitar términos vagos como saber, comprender, aprender y estar familiarizado o con estar expuesto. Cuarto, evitar oraciones complicadas.
en caso de la necesidad de utilizarla, más de una oración para clarificar. Quinto, asegurar que en su conjunto los resultados de aprendizaje del curso abarquen los resultados globales del programa. Sexto, cuando se redacte un resultado de aprendizaje, este debe ser posible de observar y de medir. Séptimo, asegurarse de que los resultados de aprendizaje elaborados sean posibles de confeccionar pautas y criterios claros de evaluación. Y octavo, al redactar los resultados de aprendizaje, no olvidar el tiempo que requería para alcanzarlo. Aquí tenemos unos ejemplos de cómo pues, podemos, digamos, desglosar cada uno de estos resultados de aprendizaje. Tenemos en el ejemplo 1, si no de pronto no alcanzan a ver, me dicen. Explica diversos patrones de apego a través de la observación crítica. Vemos que el verbo explica, el contenido son los patrones de apego y el contexto la observación clínica. En ejemplo 2, aplica los principios fundamentales de la contratación a través del análisis de jurisprudencia y contrato. Verbo aplica, contenido, principios fundamentales de contratación y el contexto, análisis de jurisprudencia y contratos. También hay unos pasos para incorporar estos resultados de aprendizajes al programa o asignatura orientado por competencia. Entonces, primero que todo, leer el programa asignatura y seleccionar las competencias genéricas y específicas, las cuales tributará a lo largo del curso. Como segundo, para dar el traspaso a los resultados de aprendizaje de la asignatura, identificar los objetivos generales del curso, y luego refundirlos, modificarlos o actualizarlos hasta llegar a convertirlos en resultados de aprendizajes. Como tercero, se deben elaborar los resultados de aprendizaje por cada unidad. Deberá realizar los pasos anteriores en cada una de las unidades. O sea, es decir, se deben convertir los objetivos en los mismos resultados. Acá tenemos un ejemplo de cómo pues, los programas tradicionales, los objetivos generales del curso, se convierten en cada uno en resultados de aprendizajes. Entonces, establecer estos resultados tiene digamos que se deben tener consideraciones para elaborar esto es siempre tributar una competencia determinada en el programa asignatura. Para alcanzar los resultados de aprendizaje, la evaluación debe ser continua e integrada. La evaluación de un resultado de aprendizaje debe ser coherente con el nivel de logro de la competencia según el ciclo formativo y la evaluación debe estar articulada con la metodología utilizada. Daría paso a mi compañera Melissa para continuar. Hola, buenas noches. Ya me permito compartir pantalla para hablar del siguiente modelo y finalizar pues esta clase. Bueno, vamos a hablar ahorita sobre la evaluación constructivista, que consiste en un tema que puede transformar nuestra forma de enseñar y de evaluar, y que a diferencia de la evaluación tradicional, que muchas veces se basa en las calificaciones y las pruebas objetivas, pues esta evaluación busca entender el proceso de aprendizaje y no solo el resultado. Y se trata de preguntarnos no solo si el estudiante sabe algo, sino cómo lo entendió y cómo conecta con su vida y cómo lo puede aplicar. Este tipo de evaluación parte de una idea central, y es que el estudiante construye su propio conocimiento. Entonces, como docentes, debemos observar y acompañar ese proceso y no solo calificarlo. Esta evaluación valora el desarrollo del pensamiento, la comprensión y la participación activa. Es una evaluación formativa, reflexiva y personalizada que permite dar retroalimentación constante. Mientras que la evaluación tradicional mide contenidos de forma aislada, la evaluación constructiva se enfoca en el proceso de aprendizaje. No se trata pues de
probar si alguien memorizó algo, sino de ver cómo lo aprendió, qué sentido le dio y cómo lo relaciona con su entorno. En otras palabras, pues podemos calificar respuestas correctas al interpretar el desarrollo del pensamiento. ¿Qué evalúa este enfoque? Pues la evaluación constructivista evalúa más que conocimientos, evalúa si el estudiante comprende, aplica, analiza, crea y reflexiona. Y también se preocupa por aspectos como la actitud, el esfuerzo, la participación, la autonomía, la metacognición, y es decir, que la capacidad de pensar sobre su propio aprendizaje. Todo esto permite una evaluación más humana, más completa y más justa. Y en este tipo de evaluación hay unas técnicas que son utilizadas. Se aplican en esta evaluación usando técnicas más abiertas y significativas como lo son el diario reflexivo, el portafolio de evidencias, los mapas conceptuales, la auto y la coevaluación, los proyectos integradores, los ensayos y debates. Y estas herramientas permiten al estudiante mostrar no solo lo que aprendió, sino cómo lo construyó. Y para cerrar, podemos recordar que la evaluación constructivista no es un acto final, sino que es la parte fundamental del aprendizaje. Evalúa el proceso, da sentido a lo aprendido y motiva al estudiante a seguir creciendo. Es una evaluación formativa, muy continua y significativa. Y entonces, como docentes, tenemos el reto de dejar de ser solo jueces del conocimiento y convertirnos en guías del aprendizaje. Bueno, de esta manera, pues, terminamos nuestra sustentación. Ya voy a tratar de mandar rápidamente